¿Cómo están? Es un placer tenerlos aquí, es un gusto verlos, me voy a sentar igual que ustedes. Pues, ¿por qué estamos aquí? Me imagino que muchos están aquí para saber sobre la mujer vikinga, ¿no? Es un tema un poco complejo, porque mucha gente piensa que las mujeres vikingas tenían toda la libertad del mundo. La realidad es que no fue así, pero había cosas muy diferentes en la misma época, en otras culturas donde no tenían permiso de muchas cosas y en esta cultura sí tenían. Entonces les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Daniela André, como ya me presentaron, y pues yo soy esta loca que le gusta la parte de la cultura nórdica desde la época medieval o antes de la época medieval, la edad de bronce, y bueno, actual, ¿no? Obviamente, todo lo que tiene que ver con estos países, pues bueno, me pueden preguntar. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a cambiar un poquito la diapositiva. Bueno, ya les doy la bienvenida, pero quiero que todos se pongan estos zapatitos de la era vikinga. Vamos a ir en un viaje al pasado a conocer a estas mujeres. ¿Todos están listos? Muy bien. Muy bien, pues bueno, me voy a parar, porque si no, luego estoy así. Antes de que existiera la era vikinga, obviamente sabemos que existía algo que se le conoce como la era de bronce. Y la era de bronce en la parte nórdica, hubo muchas cosas que también nos da indicios de que las mujeres tenían poder. Un caso en específico es el caso de la mujer o jovencita de Egbe. Esta mujercita estaba en Dinamarca, la encontraron en Dinamarca en 1921 más o menos, ¿vale? Y esta mujer, lo que tiene de interesante es que se le encontró con esto que van a ver aquí. Como ven, es una falda, ¿vale? Una minifalda. Y también se la encontró con un tipo cinturón, con un círculo dorado. Y más o menos esta mujer tendría unos 16 a 18 años, ¿vale? Se encontró en Dinamarca, pero hay varios debates respecto a esta mujer. Se dice que esta mujer no era de Dinamarca, fue lo primero que se dijo, porque los dientes, las uñas, etcétera, que hicieron pues análisis, daban que era de la Selva Negra, esto era Alemania, ¿no? Pero en el 2019 se volvió a hacer otro análisis y resulta que esos análisis que se hicieron en tiempos pasados estaban como dañados porque los geólogos que hicieron otra vez la investigación se dieron cuenta que la Tierra estaba manipulada, digamos, actual, o sea, tenía ya cosas actuales, entonces no daba una referencia adecuada. Entonces, realmente esta mujer, no sabemos realmente de dónde es. Se cree que es de Dinamarca, que vivió en Dinamarca y murió en Dinamarca. ¿Pero qué tiene de particular esta mujer? Voy para atrás. Una de las cosas también importantes es que dicen que esta mujer era viajera. ¿Por qué? Porque normalmente hay cierto tipo de análisis que se hace de arqueología donde nos dice por la comida, o por más bien por los dientes, que era lo que comía, que viajaba de diferentes zonas. Entonces es una mujer tan joven que viajaba de un lado para el otro. Pero aparte de eso, dicen, hay varias teorías que dicen que era una sacerdotisa. Para esa época, ¿ustedes se imaginan que una mujer pudiera viajar tanto? ¿Que tuviera posibilidades de moverse como ella? Creo que si lo imaginamos en esa época, lo vemos como un no, ¿no? Entonces, digamos que en los países nórdicos, como que estaban un poquito más evolucionados para la época. Ojo, vuelvo a aclarar, no es la época vikinga, es la edad de bronce. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que había una independencia, ¿vale? Dicen que cuando encontraron a esta mujer, incluso regreso a la imagen de acá, ¿ven que hay un tronco? Es como tronco lo que está arriba. Está enterrado, digamos que la encontraron dentro del tronco. Y aparte de que está el tronco, digamos en los pies, estaba un esqueleto de un niño de 5 o 6 años. Pero digamos que para esa época, aquí hay una referencia de la niña, a lo mejor ya era mamá. Digo, se las casaban a los 14 años, ¿no? Entonces, se cree que a lo mejor puede ser o que era su hijo o que era un sacrificio. Entonces, no sabemos cuál sea, pero incluso todavía no se sabe con certeza por qué está el niño ahí, e incluso ella sigue siendo un misterio para muchos y sigue en investigación. La pregunta es, ¿dónde puedo encontrar esta mujer? Esta mujer la pueden encontrar en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague, en la parte, obviamente, de la era de bronce.
Y otra cosa particular que tienen aquí es que tiene un círculo. Ahora vamos con el círculo. ¿Ustedes creen que en la Edad de Bronce eran politeístas? Otra vez para definir un poquito más la época de bronce y esas referencias, ¿qué año es? Estamos hablando, aquí lo tenemos, del 400 después de Cristo al 700 después de Cristo, ¿vale? O sea, en esa época no eran politeístas, eran monoteístas en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que tiene aquí, digamos, en el cinturón, esto es inteligencia artificial, pero imagínenselo, es un sol. Entonces ellos creían en el dios Sol. Me imagino que saben un poco, vámonos un poquito lejos de los vikingos, conocen la mitología egipcia y saben que en algún momento fueron monoteístas y creían en Ra, Sol, ¿no? Entonces, más o menos era lo mismo. Eran monoteístas y se cree que ella, por lo que traía en el cinturón, era una sacerdotisa, ¿vale? Viajera, raro, ¿vale? Pero después de eso, pues las cosas empezaron a cambiar. Después de la Era de Bronce llega un periodo que se le conoce el periodo de Vendée. ¿Qué demonios es el periodo de Vendée? Cuando hablamos de escudos o hablamos de cascos, siempre nos referimos a los vikingos con cuernos. No existían los cuernos en los cascos, ¿vale? Pero los más interesantes hechos en Suecia no son de la era vikinga, son de la era de Vendée. La era de Vendée es porque en la región de Vendée se encontraron estos cascos. Y estos cascos eran de oro, de plata, de hierro, y estaban muy bien hechos, ¿vale? Incluso los pueden encontrar en Uppsala, hay un museo que ahí pueden encontrar estos cascos. Entonces, ¿qué pasa en la era de Vendée? En la era de Vendée se le conoce como la era más majestuosa que tuvieron los nórdicos en la parte sueca. Y de ahí parte a la era vikinga. Y en esa parte, en el periodo Vendée, se empieza a hacer que la mujer es la, digamos, la transmisora del linaje, la transmisora de las historias, la transmisora de lo que se forma la era vikinga. Vamos a ver por qué se forma la era vikinga. Todo el mundo se pone a pensar en la era vikinga como los barcos, los escudos, que la guerra, que esto, que incluso los podemos pensar como son unos bárbaros. No. La realidad es que estos compadres, me voy a mover para acá, la realidad es que estos compadres no tendrían que haber existido si no hubiera sido por la ayuda de la mujer, ¿vale? Me voy a mover tantito de porque este es un poquito más adelante. Vamos a ver si quiere funcionar, ya se me trabó, espérame. Ahí está. Bueno, todo el mundo sabemos, y si no lo saben, en el 793 es cuando atacan Lindisfarne, que esto es en Inglaterra, ¿vale? Ese es el inicio de la era vikinga. La era vikinga empieza en el siglo VIII al siglo XI. ¿Saben cuántas veces lo digo? Ya me lo sé de memoria. El caso es que todo el mundo está pegado a lo que están haciendo los vikingos en esa zona. Y nadie está pelando a las mujeres. Pero ¿qué pasa aquí? Las mujeres, cuando ellos parten a Lindisfarne, ¿qué creen que pase con ellas? Ay, que están esperando a su guerrero, están esperando a su hombre para que llegue. La realidad es que no. Fueron estas mujeres las que ayudaron a que fueran evolucionando poco a poco estos hombres. ¿Por qué? Porque para cuando llegaron ellos a Lindisfarne, ya llegaron con lo que se le dice la vela. La vela, o sea, lo que trae el barco arriba, ¿no? ¿Y qué creen que la hizo? Las mujeres, ¿vale? Pero vamos a seguirle para que vean un poco más. Aquí está. Bien, fíjense qué tan importante era. Los vikingos ya viajaban de un lado para otro antes de que se convirtieran en vikingos. Por cierto, ¿alguien sabe por qué se le dice vikingos? ¿No? O sea, ¿piensan que es como un grupo de personas? Es un oficio, ¿vale? Y este oficio se le dice vik o viking, ¿vale? Que significa para todos nosotros, voy a vikinguear, o sea, voy a ir a saquear, voy a ir a llevarme las cosas que necesito. Y eso lo hacían generalmente en verano o en primavera. En invierno se quedaban en casa. Entonces, estos vikingos se dan cuenta, antes de que llegue la era vikinga, ya tenían contacto con otras culturas, y se dan cuenta que estas culturas tenían vela, que ya tenían un avance impresionante navegantes, o sea, eran unos navegantes impresionantes. Entonces, se les prende el foco y dicen, oigan, ¿y si hacemos unas velas? Oye, se me hace buena idea, va. ¿Pero qué creen?
Para hacer esto, fíjense cuánto dice aquí, 200 kilos de lana, ¿vale? Son 200 kilos de lana y, si no me equivoco, se necesitaban para hacer una vela 100 metros cuadrados. Estuve haciendo una investigación respecto a cuánto se tardaban las mujeres en hacer todo este proceso. Se tardaban 10 horas, eran 10.780 y tantas horas para crear todo lo que es la vela. ¿Se imaginan cuánto tiempo son? Se supone que eran 8 horas por día trabajar sin parar para crear esto. ¿Cómo ven? Entonces, le debemos a la mujer la era vikinga. ¿Por qué? Porque sin ella no hubiera existido la vela. ¿Vamos bien todos? Bueno. Y antes de eso, después de eso, existe una figura que tampoco es muy importante, o más bien para la gente que está metida en el TikTok, que está metida en Instagram, en YouTube y demás. Generalmente siempre se van a las guerreras, ¿vale? Pero no podría funcionar las guerreras o los guerreros o todos ellos sin una figura una figura que sí es bastante impresionante, que se llama Husfreyja, ¿vale? ¿Qué es Husfreyja? Si separan la palabra, Hus significa casa y Freya significa señora. Ojo, porque si decimos Freya, luego vamos a ir con, ay, es que es de la mitología y es la diosa. No. Digamos, en la vida real, Freyr era señor, Freya era señora, ¿vale? Entonces, estas señoras, cuando se casaban, les daban unas llaves. Entonces, estas llaves se han encontrado por ahí dice Suecia, Noruega y Dinamarca, en los siglos 8 al siglo 11, ¿vale? O sea, toda la era vikinga. Se han encontrado este tipo de llaves. Esta es como una entre tantas, y era un manojo de llaves. Los manojos de llaves que el marido le daba era para que ella tuviera el poder de todo. Ella manejaba todo, incluso cuando el señor se iba a navegar, ella tenía el derecho de decir esto sí, esto no, esto se cierra y demás. Incluso cuando llegaba el marido no podía entrar como se le pegaba la gana a su casa. Tenía que pedirle permiso a Husfreyja, a su esposa. No era así tan fácil, porque ella custodiaba todo esto, ¿vale? ¿Qué más vemos por aquí? Por aquí le dice, el umbral de la puerta era una frontera legal. O sea, llegaba el hombre y era como de, este es otro territorio. Ya vine con mis conquistas, ya vine con todo, pero aquí no, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Bueno, llaves de bronce colgadas, las placas del Chevy de la Husfreyja. No eran simples amas de casa, esperando a sus guerreros, eran las dueñas del territorio. Y aparte de esto, no solamente imagínense que era una casa, no es la casa que tenemos nosotros, sino eran territorios, era granja, era mercader, o sea, todo lo que involucraba estar dentro de la sociedad, lo hacía la Husfreyja mientras no estaban los hombres, o los que se iban de guerra, o se iban a excursiones, ¿vale? Entonces, esta figura casi nadie la ve, pero es una figura muy importante en la sociedad vikinga, ¿vale? Entonces ya fuimos de la era de bronce, ya les enseñé a una niña que ya estaba teniendo poder, que se supone que creen que es una sacerdotisa, o hay varias teorías, y luego hablamos de la vela, que la vela es muy importante y eso se la debemos a las mujeres, y después de eso hablamos de Husfreyja, que es la mujer o ama de casa. Eso que tanto decimos de, ay, es que es ama de casa, ajá, bueno, pues eso es lo que significa ama de casa, ¿vale? Entonces, siguiendo el recorrido, vamos más adelante, ya vimos eso. Ok, siguiendo esta idea, quiero presentarles a alguien que tampoco se habla mucho de ella. Siempre se habla de la mujer guerrera, de Birka, pero nadie habla de esta mujer. Esta mujer es, digamos, la magnate de Birka y el vaso vero. ¿Por qué? Bueno, ella la encontraron en Birka, la encontró Hjalmar Stolpe, que es un sueco que hizo excavaciones en lo que es la isla de Björkö. Cuando hablamos de Birka, Birka es un pueblo que ya no existe. Björkö es la isla, ¿vale? Entonces, hicieron unas excavaciones en ese lugar, cerca del lago Moralen, y encontraron a esta mujer. Al principio les llamó mucho la atención porque tenía un vaso. Ahorita les enseño la original. Pero este vaso no era de ahí, era del Bizancio. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Posiblemente me van a decir, es que seguramente su esposo se lo regaló. No. ¿Por qué? Porque han hecho análisis y aunque les va a llamar la atención,
esta mujer, el cuerpo no se encontró 100%, se encontró su diente y un pedazo del fémur. Y aunque nada más encontraron eso, pudieron saber más de esta mujer. ¿Y quién es ella? Pues ella es BJ539. ¿Y por qué esto? BJ significa Birka, ¿vale? El lugar, el sitio. Y esta mujer es la primera diseñadora de modas vikinga. Así de raro está la cosa. Y otra de las cosas que también encontraron es una balanza. No es muy normal que encuentren balanzas en una tumba de una mujer así de simple. ¿Esto qué nos da a entender? Que esta mujer viajaba, esta mujer era mercader. Pero aparte de todo encontraron unas tijeras. Y las tijeras también están dando indicio de que esta mujer diseñaba, traía telas. Incluso en el mismo, digamos, entierro, encontraron todo lo que tiene que ver con telares y todo este tipo de cosas. Y esta mujer viajaba, veía qué se estaba pasando en otros lugares y entonces traía la moda a Birka, ¿vale? ¿Les gustaría ver cómo son el vaso y, digamos, otros aspectos de ella, reales? Nada más dejen que carguen. Bueno, esta parte de aquí se supone que era la mujer de Birka, digo, la mujer diseñadora, pero no quiere cargar, va de nuevo. No pasa nada. Este es el vaso original. Si ven, incluso está un poco roto. Poco, bueno, mucho, lo tuvieron que pegar, ¿no? Y esto es lo que les decía. Eso que ven ahí son lo que encontraron, los restos de ella. Y este tipo de imágenes las hizo Hjalmar Stolpe. ¿Por qué? Porque en esa época no existían estarle tomando fotografía. Entonces era como de, pues lo llegaba y veía y decía, bueno, estaba así, estaba de esta forma. Y en esa época muchas de las cosas, muchas de las tumbas eran más como, ah, bueno, si encontramos escudos, si encontramos esto, es hombre. Si encontramos esto, es mujer. Y se acabó. Pero pasando las épocas, pasando los años, se empiezan a hacer investigaciones más recientes y nos da el resultado de que podemos saber que ella era una diseñadora de modas, ¿vale? Y tampoco se ha encontrado nada de que haya tenido hijos. Y sobre todo, ¿saben por qué se da uno cuenta? Por todo el enterramiento. O sea, todo lo que tiene ahí es indicios de cómo fue su vida. Y no hay indicios de ni familia, no hay indicios de casamiento, simplemente es una mujer que se dedicaba a eso, ¿vale? No sabemos cómo era su vida, quizá podemos hacerle una telenovela, si gustan, pero lamentablemente no tenemos un DeLorean para llegar, como volver al futuro y ver qué está pasando, ¿no? Pero ella es muy importante porque gracias a este tipo de mujeres podemos entender que la moda vikinga no era una moda como nos las ponen en Vikings. ¿Cómo? Oscura, de colores como más, ¿qué puedo decir? Terrosos. Los ponen con tatuajes, cuando no tenían tatuajes en esa época. Les ponen toda una, o sea, casi le ponen al perro encima o el challenge encima, cuando este tipo de mujeres y hombres eran extremadamente vanidosos. Y lo mismo, o sea, acuérdense, bueno, si no saben, estaban divididos en tres, ¿no? La sociedad. Los que estaban hasta abajo eran los esclavos. Eso sí, no tenían más que vestirse con lo que podían, ¿vale? Pero lo que eran las mujeres y hombres libres y los que estaban de estatus alto, sociedad alta, les gustaba vestir como reyes. ¿Y qué colores utilizaban? Color rojo, color amarillo, color verde, color azul. Incluso se han encontrado algunas, pues, ¿cómo se puede decir? Pequeños fragmentos de tela púrpura, bueno, color morado. Entonces, dicen, ¿de dónde viene todo esto? No en Escandinavia o en los países nórdicos no existe este tipo de tinte, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? De Asia, ¿no? África. Entonces, nos damos cuenta que esta mujer, por como está puesto todo su ajuar funerario, no era una mujer de alta alcurnia, pero era una mujer que viajaba. Hay una diferencia muy grande, y ahorita la van a ver, en lo que es una mujer que sobrevivía, que hacía su trabajo, su labor, a una mujer que tenía poder. Y no me voy a ir con la clásica que todo el mundo seguramente han de conocer, que es la mujer de Oseberg, que es la del barco gigante que tienen en Noruega. Bueno, ella era otro cantar, ¿vale? Eso ya se los explicaré un poquito más adelante. ¿Les parece que sigamos con el recorrido? Muy bien. Bueno, para que quede más asentado toda la idea de la Husfreyja, quiero que vean qué hacía la Husfreyja. Yo les puse, es la CEO de la granja, ¿vale? O sea, es logística de supervivencia. ¿Qué hacía?
quiero que vean que nos vamos a ubicar sobre todo en asentamientos en Islandia. Ahí está viendo a Islandia, esta Islandia chiquitita, ¿no? Bueno, el oficio es que, sinceramente, eran directoras generales de corporaciones agrícolas. Así de sencillo. Vale. ¿Qué entendía ella? Bueno, si lo que ven aquí son gente trabajando, y esta gente que está atrás son esclavos, ¿vale? Y estos esclavos tenían niveles. Habían esclavos que se dedicaban a la parte de los animales, había esclavos que se dedicaban a la parte de, ¿cómo se llama?, las semillas, etcétera. Otros que se dedicaban a ayudar a las personas dentro de casa, y otras solamente se dedicaban a atender a la juzfreira, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Algo también muy importante era el sacrificio de ganado. Pero ojo, no es vacas, no había vacas en la era vikinga. Eso ya fue después, y eso no todavía, incluso no hay tanta vaca. No se han llevado tantas vacas para allá. Entonces, ¿qué más? ¿Qué hay ahí? Hay ovejas, ¿vale? Hay renos, hay venados. Entonces, todo eso era lo que manejaban. Y, pues, obviamente, ella tenía que ver que la carne tenía que estar colgada. ¿Por qué? Porque la carne tiene que llevar un proceso en esa época y en esas regiones, porque si no, se echa a perder. Entonces, la verdad es que la mayoría de la comida tradicional de los países escandinavos y los países nórdicos no está tan buena, porque son mucho de, ¿cómo les diré? Le ponían sal para que pudiera, exactamente, para que pudiera aguantar y pudieran comérselo. Entonces, a medida que van haciendo ese proceso, pues la carne ya no sabe tan buena. Ahora, si no sé si ustedes han ido a Islandia, espero que puedan ir, y si no les voy a comentar algo que no se coman. Se llama hautkar. El hautkar es un bacalao fermentado. Cuando vayan, no se lo coman, por favor, de verdad. Es como, no sé si tienen gatos, alguien tenga gatos, pero ya ven que el orín huele a amonia. Bueno, imagínense, perdónenme, pero imagínense que están comiendo eso. Entonces, no se lo coman cuando vayan, no se lo crean que lleguen en un islandés y le diga, ay, sí, tú cómetelo, es algo folclórico. No se lo coman, por favor, es lo peor que pueden comer. Y así hay en Noruega, en Suecia, hay unas como pescados, que no recuerdo el nombre en específico, pero se supone que no puedes abrir esa lata porque apesta. Y hay gente que hace la broma de, obviamente turista, el chico o la chica, sí, tú abre la lata dentro de un carro. No, pues terminan vomitando, porque lo mismo, vuelvo a lo mismo, está fermentado, lleva un proceso para que aguante. Entonces todo ese proceso lo hacían ellos, y lo tenía que checar ella. Obviamente la inteligencia artificial es lo que quiere, pero no tenían una pizarra, o sea, tampoco era como, ay sí, ¿no? Pero, ¿qué más se encargaba? Se encargaba también de la dirección de los siervos son los esclavos, ¿no? Otra de las cosas es que, fíjense, la curiosidad, derecho legal de expulsión del huésped. Se los digo fácil. Si el hombre llevaba a sus compadres, ay, sí, vamos a tomar hidromiel, bien felices y lo que quieran. Si la juzfreya no le gustaba al compadre, le podía decir, órale, vas. Y el hombre no podía decir no. Imagínense, ¿vale? Entonces, aprendan. Si no les gusta a la persona, órale, ¿vale? ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Me seguimos? Adelante. ¿Cómo sería el rol de la mujer, digamos, en el hogar? ¿Está pensando en seguir una relación monogámica, poligámica? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lamentablemente, tengo que contestar esa pregunta con la siguiente diapositiva. ¿Ya ven? Esto es algo muy interesante porque mucha gente pregunta, ¿y cómo es la sexualidad de los vikingos? Y yo les respondo, digo, aparte de esto, ¿ustedes creen que van a tener el tiempo de decir, oye, eres bi, eres les, eres tal? Si están tratando de sobrevivir, ellos les valía un soberano cacahuate, ¿qué hacías? Mientras tú fueras una persona funcional en su comunidad, valía un cacahuate lo que tú quisieras hacer con lo que ya saben, ¿vale? Entonces, no existía que si lees que esto, ellos podían hacer lo que quisieran, mientras funcionaran para lo que estaban hechos, aguantar, ser unas personas resilientes, ¿vale? Entonces, vámonos ya a la parte del derecho de placer, o sea, la sexualidad de la mujer, en la parte de la casa. Bueno, esto se encontró obviamente en la parte escandinava. ¿Cuáles son los países, rápido, cuáles son los países escandinavos, para que se lo sepan? Noruega, Suecia, Dinamarca.
Los otros países se llaman países nórdicos. Eso no quiere decir que estos 3 países no estén dentro de los países nórdicos. ¿Por qué? Porque están en el norte de Europa. Islandia es un país nórdico, Finlandia es un país nórdico, Groenlandia, aunque esté en América, es un país nórdico. Y abajo de Islandia encuentran otro lugarcito que se llama Islas Feroe, que también son importantes, ¿vale? Están más o menos, aquí está Islandia, bueno, por acá, y aquí está, es un puntito, ¿vale? Que significa lugar de ovejas, porque hay más ovejas que humanos, ¿vale? Bueno, en la Europa medieval, antes de que llegara la parte del cristianismo, y sobre todo en el mundo nórdico, había un derecho divino de la mujer, y eso venía de Freya. ¿Quién es Freya? Freya es la diosa, ojo, no es la diosa de la maternidad, no es la diosa del amor nada más, es la diosa de la guerra, es la diosa de la muerte, es la diosa del amor carnal, del amor de la mujer y de la sexualidad y sensualidad de la mujer. Por eso Freya es tan independiente. No es como Frigg, que es la esposa de Odín, que ella sí es la parte maternal de los niños y la parte del matrimonio, etc. Freya es la señora feminista en primer lugar, ¿vale? Como tenían derecho divino porque estaban asociadas a Freya, ellas digamos que tenían un derecho de, si el hombre faltaba íntimamente, o sea, no la atendía, no la cuidaba como debería, podía pedir el divorcio, ¿vale? ¿Qué más? Otra de las cosas es que si el hombre no actuaba acorde a la sensibilidad o digamos, que tuviera cuidado con ella íntimamente, se podía denunciar públicamente, ¿vale? Y esto era como un insulto al honor de la Juzfreya, de la mujer casada. Entonces, se podía así de, ¿sabes qué? No, ¿vale? Obviamente el hombre también tenía sus derechos igual, o sea, pero lo que estamos hablando aquí, obviamente, es de las mujeres. Estamos quitando a los hombres, no se sientan aludidos en esto, ¿vale? Ahora, ¿a qué se le asocia a toda esta parte de la sexualidad de la mujer? Obviamente tenemos a la diosa de la guerra, ya les expliqué, Freya. Tenía que tener, la Juzfreya o la mujer de la casa tenía que tener un matrimonio satisfactorio, juicio social al marido por incompetencia, autonomía del cuerpo, el cuerpo le pertenece a ella. Entonces, pero es muy chistoso, porque si yo estoy en Noruega, voy a decir se me ocurre Oslo, ¿no? Estoy en Oslo, vivo en esta comunidad, yo tengo mis derechos, yo soy una persona independiente, soy una mujer, bla, 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 bla. Pero llega un sueco, llega a Oslo y atacan el pueblo de Oslo, me llevan como esclava, entonces ya pierdo totalmente mis derechos, ¿vale? Incluso de entre pueblo y pueblo también pasaba. Entonces, dentro de mi pueblo, yo tengo mi libertad. Si a mí me atrapan y me llevan como esclava o me llevan a otro lugar como rehén o como sea, ya perdí mis derechos, ¿vale? Entonces, esa es la parte, digamos, íntima de la mujer, que es lo que me preguntaba. Adelante. A mí me surgió una duda. Comentabas ahorita que las Juzfreya eran en general mujeres casadas, entonces ¿era un título que solamente podían tener ellas? Sí, okay. Solamente mujeres solteras, mujeres no se tiene solteras. dato. ¿Por qué? Porque había otro tipo de oficios y otro tipo de cosas que una mujer soltera pudiera hacer, y ahorita lo vamos a ver. Pero Juzfreya se le da exactamente en el momento que se case, ¿vale? Además, ¿todo bien? Adelante. Pregunta. Mencionaste hace rato, perdón, muy clave, muy importante, cuando llega el cristianismo. Ajá. Cuando llega el cristianismo, ¿de qué época estamos hablando cuando...? Estamos hablando de el 930, por ahí. Cuando dejan de convertir, o sea, cuando todo el mundo se convierte al cristianismo, fue realmente ya se consolida todos los reinos y todo Islandia también, que no son reinos, es una mancomunidad. Es en el 1100 exactamente, es cuando todos los países nórdicos se vuelven cristianos, ¿vale? Y esto del cristianismo ya existía antes, ya se sabía, pero pues llegó tarde supuestamente a los países nórdicos, pero se tardaron un rato en que se convirtieran. Pero mucho fue política, no fue porque quisieran convertirse al cristianismo, esa es la realidad, ¿vale? Entonces, me voy un poco rápido. Este es el matrimonio, ¿vale?
Y el matrimonio significa independencia financiera dentro del matrimonio, de la mujer. Recuerden que estamos hablando de la mujer. Es una tradición oral y está codificada en las leyes que se llaman graugas. Estas leyes son viejísimas y estas son islandesas. Dentro de estas leyes se encuentra lo que es el matrimonio, ¿vale? ¿Qué es lo que tenía esta mujer? Pues obviamente tenía que dar un dote, y este dote se le llama morgangifu, ¿vale? Que significa regalo. Bueno, morgangifu es otra cosa, perdón. Tenía que tener un dote y el hombre al día siguiente le daba un regalo a la mujer, de como honeymoon, lo que gusten. Algunas ideas, algunas teorías dicen que les regalaban un gatito. Pero para ser honesta, un gatito en esa época y en esas regiones era muy difícil. Era algo que solamente la gente de alta alcurnia podía tener en sus manos, porque los gatitos no son de ahí. Entonces se les regalaba joyas, se les regalaba un gran vestido, se les regalaba algo, ¿vale? Era como agradecer que se había casado con él, con ella. O al revés, como guste. ¿Qué tenía? Pues tierra, platas, vacas que pasaban a ser propiedad exclusiva de ella. O sea, lo del hombre pasaba a lo de la mamá, digo, a lo de ella. Pasaba a lo de ella. ¿Por qué? Porque todo es entre los dos, o sea, los dos llevaban todo esto. Pero, si se moría, por ejemplo, la mujer, pues lo heredaba todo el hombre. Si se moría el hombre, que casualmente pasaba mucho, pues lo heredaba la mujer. Pero también depende de la región. Hay regiones en Noruega, en Suecia y en Dinamarca, donde cuando se moría el hombre pasaba a la familia del padre, digo, a la familia de la persona, el hombre que falleció. En otras regiones pasaba hacia la mamá o hacia el papá. ¿Sí me explico? Dependiendo mucho de qué regiones y en qué época estemos hablando, ¿vale? Pero generalmente, y eso lo vemos en Islandia, se moría la persona, el hombre, y pasaba todo hacia la mujer, ¿vale? ¿Qué más? Puntos clave: intervención legal, protección del patrimonio personal. Sí se protegía muchísimo, sobre todo, vuelvo a repetir, en Islandia, la de proteger el patrimonio de la husfreyja. O sea, que no se lo robara, porque también hay familiares del digamos, el esposo que quería quedarse con el territorio. Entonces, lo que hicieron los islandeses es establecer, obviamente vuelvo a lo mismo, graugas, que eso es cómo estaban establecidas las reglas en que si se moría el esposo, ¿qué pasaba? ¿Vale? Suecia, Noruega y Dinamarca no tienen estos estatutos porque eran reinos, entonces era al convenio del rey, así de sencillo, ¿vale? ¿Qué más? Otra de las cosas, no se casaban para ser mantenidas, se asociaban para incrementar el capital de la familia, no de ellas, de la familia de ella, ¿vale? Estas son las graugas, ahí dice. Libro islandés, el Códex Jurídico Islandés, las graugas, que significa piel gris ¿de qué era? Piel gris de ganso. Así es, ¿vale? Porque yo me imagino que las primeras graugas que se hicieron era con piel de ganso y por eso se le dio ese nombre, ¿vale? Entonces, me sigo, ¿y qué pasa? ¿Qué creen? Las mujeres se podían divorciar, había un divorcio express. ¿Qué pasaba? Esto está documentado en sagas islandesas, ¿vale? ¿Qué causas podían ser, pues obviamente, un divorcio? Violencia física, bastaba con un solo golpe, ¿vale? Pobreza o celos excesivos, de los dos, ojo. Y hay un caso en alguna de las sagas donde habla de usar camisas con demasiado escote. Es un caso en donde una mujer tenía una camisa pues, un poco escotada, entonces se lo retira el divorcio, porque no debería estar tan escotado, ¿vale? Y se llevó a juicio, digamos, en la mancomunidad y pues sí se divorciaron, pero a ella no le hicieron nada, realmente, ¿vale? Ahora, cosa curiosa, una mujer podía divorciarse de su esposo simplemente porque usaba ropa afeminada también, ¿vale? Son cosas como que dicen muy absurdas, pero que están registradas en las sagas y dices, ok, pues tenían una manera de pensar completamente diferente, ¿no? ¿Cómo hacían este proceso? Había dos formas: declaración ante testigos frente a la cama matrimonial, o sea, se estaban peleando las personas y tenía que haber testigos que vieran que se estaban divorciando, que ya querían divorciarse, porque ya no querían estar juntos. O la otra es que la mujer o el hombre salía a la puerta
y les decía a todos que se quería divorciar porque la habían golpeado, o porque lo habían golpeado, o porque la mujer lo había engañado, o porque el hombre la había engañado, etcétera, ¿vale? Y con eso ya se podían divorciar, o sea, ya se hacía un proceso. También podía hacerlo en un anuncio en la Asamblea de Islandia, que eso se le conoce al Alþingi. Alþingi es la, ¿cómo se dice ahorita? Lo que tiene Inglaterra, que ahorita ya se me fue. O sea, no, parlamento. El parlamento islandés, que es lo de los más antiguos en el mundo, se hacía en un lugar que se llama Drivelin, en Islandia, que lo pueden visitar, y ahí se reunían cada año para hablar de los problemas que habían pasado en todos los, digamos, los pueblos. Y también ahí se veía si se divorciaban o no se divorciaban las personas, ¿vale? Y bueno, también dice, agarraba las llaves, recuperaba el 100% de su dote y se iba siendo una mujer libre. Así de sencillo era el divorcio express, ¿vale? Un caso interesante para que lo vean, no sé si conozcan las piedras rúnicas. Las piedras rúnicas son estos montículos enormes que tienen, obviamente, algunas tienen serpientes, que dentro de las serpientes tienen runas, que para los que no sepan, las runas no solamente son mágicas burbujantes musicales, son abecedarios. Y estos abecedarios son dependiendo de la época. Está el Futhark antiguo, que es del siglo, no es del siglo II, como se cree, es del siglo I, porque se encontró una piedra que era del siglo I. Y luego sigue otra, que es el Futhark vikingo, y después hay otra que es el Futhark anglosajón o sajón, que es de 33 letras. Uno es de, si no me equivoco, 24, el otro es de 16 y el otro es de 33, ¿vale? Pero regresando al tema, también las mujeres hacían piedras, porque estas piedras no creen que son como las tumbas de aquí yace Pedrito, bla, bla, ¿no? Sino que explicaban una historia de el linaje y el por qué se construyó esta piedra, a lo mejor porque construyeron un puente o porque el que gobernó ahí hizo algo interesante. Por eso era como la historia del lugar o la historia de la persona del por qué se puso digamos, piedra rúnica. Entonces, también se crea, una mujer crea esta piedra o la manda hacer para su hija. Y habla de su hija, ¿vale? Incluso dice, Gunhild, que es la que lo talló, mandó tallar esta piedra en honor a su hija, un acto de amor y poder, ¿vale? Porque hacer piedras rúnicas tampoco era fácil, ¿eh? Ni tampoco necesitabas tener dinero, sino como lo hacías, ¿vale? Ahí dice, pagar por tallar y erigir una piedra rúnica costaba una fortuna, era el equivalente a financiar un puente público hoy, ¿vale? ¿Qué más? Les voy a enseñar, seguramente ya lo han visto, no sé si han ido a Oslo, al Museo de Historia Nacional, si no me equivoco, en Oslo. Esto que ven aquí es la piedra que les estaba mencionando. Y es diferente a las otras piedras, pues yo creo que no le alcanzaba para hacer más grande y por eso la construyó de este tamaño, ¿vale? Y es grande, muy grande. No sé como cuántos metros serán, como 2 metros más o menos. Yo creo que sí. Bueno, y ya les dije que prestaran atención a lo que era una mujer de Birka, que no tenía tanto dinero, pero pues pudo hacer muchas cosas, a una mujer que tenía una presencia muy importante. Y esto es BJ 581. ¿Quién es ella? Ella es la famosa guerrera vikinga, ¿vale? Fíjense bien en cómo está acomodada. Ese es el dibujo real de Hjalmar Stolte, de cómo estaba, cómo la encontraron, ¿vale? ¿Y por qué es tan interesante? Bueno, esta mujer se encontró en Birka, obviamente, aproximadamente en el 900 después de Cristo. ¿Qué traía? Traía espadas, flechas, 2 caballos sacrificados. ¿Qué más traía? Aparte de los caballos sacrificados, traía del otro lado un nefatal. El nefatal es un tablero de juego, que normalmente le dicen el ajedrez vikingo, pero no es el ajedrez vikingo, se juega diferente, ¿vale? Traía eso. ¿Y qué nos da indicio de que traía este juego? Era un juego de estrategia. Era un juego de estrategia incluso de guerra, ¿vale? ¿Qué más traía? Traía 2 lanzas, traía los 2 escudos, traía las puntas de flecha de metal, si no me equivoco. Era un tipo de metal, no me acuerdo qué tipo de metal era, pero era un metal que obviamente era duradero, si no, no lo hubieran encontrado ahorita, ¿no? Y lo interesante es que esto se encontró por ahí del 1800, por ahí creo.
Y cuando lo encuentra Hjalmar Stalpe dice, esto es un hombre. Y es obviamente una tumba impresionante porque traía una yegua, traía un semental, el ropaje que supuestamente traía no era de la región, era tipo asiático. Entonces dices, ¿perdón? Entonces pasó el tiempo y una mujer que se llama Charlotte, es una, digamos, arqueóloga científica que se dedica a hacer análisis, dijo, a ver, este hombre lo tienen ahí guardado en el Museo Nacional de Suecia y no le han hecho más investigaciones. Entonces se le ocurre hacer una investigación de ADN en el 2017 de cromosomas. ¿Y qué creen? Salió XX, o sea, mujer. Y obviamente ya sabemos que en la arqueología tenemos la antigua escuela que nos dice, no, es que están equivocados, es que se equivocaron, no está bien la prueba, posiblemente era hija de algún guerrero, posiblemente a lo mejor es una ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Se estuvo peleando por mucho tiempo porque no se creía que hubiera mujeres así. Hasta el 2019 se comprueba realmente que esta mujer sí era guerrera y que todo lo que encontramos dentro de esa tumba se utilizó, ¿vale? Ahora, me costó un buen de trabajo que la inteligencia artificial hiciera lo que yo quería, pero lo logré y quiero enseñarles realmente cómo es ella. Si ven, los trajes no son iguales a lo que nosotros conocemos de la era vikinga. Es un traje entre asiático, entre persa, o sea, está raro. El gorro también es muy, muy diferente. Aquí están las piezas del Nefatal. Aquí están las dos, el caballo, el semental y la yegua. Aquí están los dos escudos, las hachas, las espadas, el cuchillo. Nada de lo que ven aquí es de mujer. Nada, excepto un cepillo, bueno, un peine. Pero el peine también era una parte simbólica de poder. Esta tumba es carísima para esa época, carísima. Pero algo peculiar es que ella está sentada. Si ustedes ven el anterior, que cargue. Ahí está. ¿Sí lo ven? ¿Cómo tiene la curvatura? Bueno, solamente las personas que tenían un poder militar y un poder, digamos, militar y estratégico, se ponían a las personas sentadas. Y obviamente el que sea mujer, pues dicen, ¿cómo? Pues sí, este es uno de los indicios de que las mujeres sí podían pelear. No eran todas, ojo, no todas, pero en algún caso, ¿por qué no? Y ahí está el indicio de que sí existía, ¿vale? Y aparte de que ya hablamos de las guerreras, hablamos de las jostrellas, hablamos de 20.000 mujeres en la era vikinga, vamos con mis favoritas, que son las volvas. ¿Qué son las volvas? No se les dice realmente chamanas, la palabra es ritualista, ¿vale? Las ritualistas de esa época tenían conexión con los dioses, se supone, también tenían conexión con el pasado, el presente y el futuro. Tenían que entrar en un trance para poder comunicarse con espíritus y con guardianes. Y aparte de eso, tenían un poder impresionante en la era vikinga, en la sociedad. No como un rey, no como una mujer que vieron ahorita de guerrera ni nada, sino que si ella leía que no podían ir a guerra, no iban a guerra. Incluso después de cuando ya eran cristianos, hay una parte en la saga de Eric el Rojo, donde Titilvolva, que se le conoce de esa forma, piden que vayan para que les diga si van a tener hambruna el siguiente año. Y ya eran cristianos, y todavía seguían con la autoridad de una volva. Después, obviamente, el cristianismo puso más fuerza, y estas mujeres, en lugar de haber terminado como lo que eran, terminaron como brujas, que es una connotación peyorativa, ¿vale? Bruja es una connotación completamente peyorativa. Y estas mujeres están arriba de cualquiera de lo que hemos visto ahorita. Todavía están en investigación. Y algo muy interesante es que se han encontrado tumbas, pero ¿qué sabemos de estas tumbas? ¿O cómo sabemos que realmente es una volva? Y les voy a explicar qué es. Por medio de este bastón, ¿vale? Estos bastones se han encontrado en tumbas de mujeres y eso nos da indicio de que son volvas. ¿Por qué? Porque el bastón era un bastón ceremonial.
y aparte de que era un bastón ceremonial, era un bastón que sostenía el poder de la vulva para poder conectarse, o sea, era como para poder equilibrar lo que estaba recibiendo, ¿no? Era como un sostén de poder, ¿vale? Y si han visto en otros lugares, en otras películas y en otros cuentos, tenemos las varitas mágicas, tenemos Harry Potter, tenemos Campanita y todas esas. Bueno, les presento el origen de todo eso, ¿vale? Entonces las vulvas eran una parte muy importante. Lamentablemente no me da el tiempo para poderles platicar de las vulvas porque es una fascinación mía y hay mucho que contar. Incluso estos bastones, hay un bastón en Islandia que la gente pensaba que era para asar cosas, los arqueólogos. ¿Y qué creen? Todavía actualmente en el Museo Nacional de Islandia se encuentra uno de esos bastones en la área de cocina, ¿vale? Pues para que vean cómo es que ha evolucionado tanto la arqueología, que ahora podemos saber que esto no es parte de la cocina, es parte de un oficio que tenía una mujer y que era muy importante, ¿vale? Son sacerdotisas. ¿Ah? Lo que pasa es que está doblada. Por ejemplo, hay una, nada más le comento rápido, hay una que está tronada, ¿vale? Y dicen, esto a lo mejor se tronó porque, pues por el tiempo. No, fue tronada a propósito. Y eso en esa época no quiere decir que sea porque son cristianos, no, no, no. Algo hizo la vulva, o qué temor le tenían a la vulva, que le tronaron el báculo para que no se pueda identificar del otro lado que ella era una vulva, ¿vale? O sea, lo que es el bastón es el indicio de que tenemos una vulva, este de aquí, ¿vale? Este es como que el original no doblado, ¿vale? Es muy interesante, por cierto, aquí está el libro por si les llama la atención, ahorita ya les platico al final de la plática. Pero otra de las cosas que también quería platicarles es que eran mercaderes muy, muy importantes en el Báltico. Estas mujeres viajaban al Báltico para recoger ámbar. No solamente los hombres iban de viaje a recoger esto y venderlo, también ellas lo hacían. Y también eran, pues, se le dice, bueno, las magnates de la plata, también tenían plata, o sea, algo que me da risa. ¿Qué hacían las mujeres que no querían ordeñar vacas o no querían ordeñar ovejitas? Se hacían banqueras, ¿vale? Ellas son, digamos que para los nórdicos, son las pioneras del libre mercado en el mar Báltico, ¿vale? Bueno, el mar del norte. Se han encontrado tumbas con balanzas de precisión y pesas islámicas y en tumbas de mujeres. Entonces, si nos damos cuenta, estas mujeres viajaban por muchos lados, ¿vale? ¿Y por qué tenían pesas islámicas? Así de sencillo. Se sabe que estuvieron en mercados de Rusia, sobre todo en la península de Kola, que hay una península que se le dice Kola, que está pegada a lo que es Finlandia, arriba. También estuvieron en Inglaterra, donde hacían todo su business. Entonces estas mujeres no solamente trataban el ámbar, trataban la plata y se iban a lugares lejanísimos, o sea, muy, muy, muy lejanos, ¿vale? Y para decirles que sí es cierto, esto es en el Museo Nacional de Dinamarca, y esto que ven aquí son ámbar, original, en el museo, y vean la cantidad de ámbar. Desde la edad de bronce a la era vikinga, esto era algo de poder, esto era que tenían dinero. El ámbar era uff, ¿vale? Incluso actualmente un buen ámbar, como los que están ahí, vale millones, ¿vale? Que sí, hombre. Oye, pues en una tienda, este tipo de cosas antiguas está saliendo como, ¿qué? 50,000 pesos, o sea, allá, acá no sé, porque también tenemos ámbar mexicano, por cierto, y es viejísimo, como 40,000 años más o menos, ¿vale? Y este pues no se queda atrás, ¿va? Y para no dejarlos con alguna, pues digamos, pregunta, cuestionamiento de ¿habrá mujeres aparte de lo que ya vimos que hayan hecho algo más? Sí. Tenemos a Ud, la de mente profunda, que esta mujer era de Escocia, pasa a Islandia, porque se la llevan, vive en Islandia, y después de Islandia se cree que, si no me equivoco, es la de... Sí. Se cree, bueno, esta mujer no era islandesa, no era nórdica, sino era escocesa, pero ella llega a Islandia, se la llevan obviamente, pero ella empieza a ser una mujer que ordenó construir, ¿cómo les diré? Empezó a formar parte de Islandia ella sola.
en la parte del norte de Islandia, ¿vale? Y ahí esta mujer, supuestamente dicen las sagas que antes de que partiera ordenó que construyeran en secreto un barco para poder huir en el bosque de Escocia. Entonces se va, llega, huye con su familia y llega con unos siervos o esclavos. Y estos esclavos, cuando llegan a Islandia, los termina por liberar y entonces se vuelven como sus aliados. Y fue una de las primeras mujeres que llegó a Islandia. Por si preguntaban, los colonizadores, hubo una mujer, o dos, creo que dos, ¿vale? ¿Qué más? Liberó esclavos, les regaló tierras, creando lealtad. Entonces, esta mujer la pueden encontrar, si tienen mucha curiosidad, en Laxdæla Saga. Lo pueden encontrar en español, ¿vale? Y no solamente tenemos a esta mujer, sino tenemos a Gundrid, la viajera extrema. ¿Por qué? Porque ella era de Islandia, se fue a Groenlandia, después a Norteamérica, supuestamente Finland, y después llegó a Roma en el año 1000 antes de Cristo, ¿vale? Digo, después de Cristo, perdón. Ella fue la primera exploradora. ¿Y qué creen? El primer bebé europeo en América. Ella estaba embarazada y viajó con el bebé y nació en Norteamérica. Ese fue el primer bebé de América. ¿Vale? Bueno, no estaban los inuits, ¿no? O sea, tampoco es que había un territorio sin nada. Pues, vamos a ponerlo como, fue el primer europeo en América, ¿vale? El bebé. Entonces, como ven, hay muchísimas cosas que platicar, pero muy poco tiempo, pero quería yo platicarles respecto a estos temas. Y también, si tienen curiosidad sobre Gundrid, la pueden encontrar en la saga de los groenlandeses o la saga de Erik el Rojo, ¿vale? Y pues bueno, llegamos ya al final para decirles que para someter a la mujer nórdica, la iglesia y los señores feudales tuvieron que legislar específicamente para quitarles el derecho a portar las llaves de sus casas y sus derechos al divorcio. Si tenían tanto poder, ¿qué pasó con ellas? ¿Por qué la historia las olvidó? Llegó el siglo, ¿qué es el siglo XII? Y la cristianización forzada y el modelo feudal europeo a la nueva estructura patriarcal continental le aterraba a estas mujeres independientes. Poco a poco las leyes cambiaron, el divorcio se volvió un pecado, las tierras pasaron a ser exclusivas de los varones y las llaves de bronce fueron guardadas en cajones. Las obligaron a bajar la cabeza. Pero el ADN, las sagas y la arqueología moderna las están desenterrando. Hoy sabemos que no son un mito. La mujer vikinga es un recordatorio histórico de que el poder y la libertad femenina siempre han existido. Ellas no pidieron permiso hace 1000 años y nosotras no tenemos por qué pedirlo hoy. Muchas gracias.